armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Lucas. Así dice la palabra del Señor. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotes de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijo, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y mucho más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo prepara al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también». El ángel contestó: «Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo del Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su tiempo, a su debido tiempo. Pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra». El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió,
no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaban comunicarse por seña, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significa tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirá en tu seno y dará a luz un hijo, al que pondrá el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. A oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mi oído, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y a sus planes.
derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por seña al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho desde tiempo antiguo, por boca de su santo profeta, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos, para que los sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestras vidas. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tiniebla, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestro paso por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu, vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Isabel. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a cada uno de nosotros. El Evangelio de Lucas nos ayuda a entender una forma diferente y muy parecida a lo que es una narración de una historia que ocurrió
y que es narrada por varias personas que lo vieron, que lo vivieron y que conocieron con veracidad directamente de fuentes principales los hechos que aquí el evangelista Lucas menciona. Lucas era un médico sirio. Se convirtió a la fe cristiana cuando los primeros misioneros salieron de las comunidades de Jerusalén y de Cesarea para llevar el evangelio más allá de la frontera del país judío. Luego dejó su patria para acompañar al apóstol Pablo, como lo menciona Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 10. Llegó a Roma, capital del mundo entonces conocido, donde permaneció durante 2 años por lo menos y se encontró con Pedro y Marcos, que predicaban entre los cristianos de Roma. Cuando escribió su evangelio hacia el año 70, tenía ante su vista varios escritos que contenían hechos y milagros de Jesús, lo mismo que usaron Marcos y Mateo. Pero también había recogido durante su viaje otros relatos que provenían de los primeros discípulos de Jesús y que guardaban las iglesias más antiguas de Jerusalén y de Cesarea. De ahí provienen los 2 primeros capítulos de su evangelio en que nos habla de la infancia de Jesús a partir de datos que le debió proporcionar su madre María. Lucas era de cultura griega y escribía para griegos. No reprodujo como Marco y Mateo detalles que se referían a leyes y costumbres judías, pues no habrían sido entendibles para sus lectores. Lucas veía en el evangelio la fuerza que reconcilia a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Por eso se preocupó de transmitirnos las parábolas de la misericordia y las palabras que condenan el dinero, factor de división entre los hombres. Asimismo, notó el trato tan sencillo de Jesús con las mujeres, en un mundo que las mantenía totalmente marginadas en aquellos tiempos. El Evangelio de Lucas consta de 3 partes. El ministerio de Jesús en Galilea, capítulo 3, 1, 9 y 5, 6. El viaje de Jerusalén, 9, 5, 7, 18, 17. La llegada a Jerusalén y la pasión, 18, 18, 23. El último capítulo sobre las apariciones de Jesús resucitado era como una invitación a leer el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Lucas dedica su libro a Teófilo. Tal vez fuera este Teófilo un cristiano de situación acomodada al que Lucas, siguiendo la costumbre de la época, pues no existía aún la imprenta, entregaba su manuscrito para que haga copia varios ejemplares a sus expensas para el uso de las comunidades cristianas. También dedicará
a Teófilo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas tiene preocupaciones de historiador y afirma que verificó personalmente la exactitud y la seriedad de los relatos que utilizó para su evangelio. Pero hay algo más importante. Lucas se da cuenta de que el paso de Jesús entre los hombres cambiará la historia del mundo. Siendo Herodes rey de Judea, este Herodes, conocido como Herodes el Grande, era el padre del tetrarca Herodes, de quien se habla en el capítulo 3 y 1, y a quien conoció Jesús. Fue el último rey de los judíos y a su muerte la nación perdió la autonomía. Este evangelio da su comienzo en el templo y termina en el templo. Este primer libro de Lucas se desarrollará todo en un ambiente estrictamente judío. Solo en su segundo libro se verá la extensión del evangelio a todas las naciones. La obra de Dios comienza entre creyentes sencillos, que había mucho en Israel, y a los que los salmos llamaban los pobres de Yahvé. Zacarías era sacerdote. En el pueblo judío había un cierto número de familias sacerdotales llamadas descendientes de Aarón, y todos los varones de dicha familia eran sacerdotes que se sucedían de padre a hijos. Tenían el privilegio y el deber de cumplir de cuando en cuando la función del culto en el templo de Jerusalén. Pero el resto del tiempo trabajaban como cualquier otro ciudadano. Isabel no podía tener familia, al igual que Sara, Rebeca, Raquel, ilustres antepasados del pueblo de Israel, y Ana, madre del profeta Samuel. Isabel no puede tener familia para que así se hiciera más evidente la bondad y el poder de Dios para con los humildes y despreciados. Su oración ha sido escuchada. Zacarías había deseado un hijo, pero ya no lo esperaba. Acababa de pedir en el templo la salvación que Dios daría a su pueblo. Se le promete lo uno y lo otro. No beberá vino. En Israel habían hombres que se consagraban a Dios de esta manera. No se cortaban el pelo ni bebían bebidas alcohólicas y se apartaban del mundo por un tiempo. Eran llamados nazireos, como lo menciona el libro de Números capítulo 6. El hijo de Zacarías deberá ser un nazireo desde el seno de su madre y hasta el fin de su vida, como había sido el caso de Sansón, que lo menciona Jueces 13, versículo 3. El que será Juan Bautista recibe como misión predicar la penitencia, y su misma existencia será un modelo de austeridad. Marcos capítulo 1, versículo 6.
En esto se diferencia de Jesús, que fuera de algunos periodos excepcionales, como el ayuno en el desierto, vivirá la existencia común de todo y no pedirá a sus discípulos ayunos especiales. Lucas 7, versículo 33 al 34. El ángel indica a continuación cuál será la misión de Juan, hijo de Zacarías. Abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Veamos en la Biblia que después de desaparecer Elías, llevado al cielo en un carro de fuego, como lo menciona Segunda de Reyes, capítulos 2, versículo 11, la comunidad creyente se preguntó bastante sobre el significado de este hecho tan fuera de lo común, y llegaron a pensar que así como Elías había actuado en un tiempo de crisis religiosa para traer a su pueblo de vuelta a la fe, así también volvería del cielo antes de la venida de Dios Salvador para restablecer la fidelidad del pueblo. El ángel rectifica esta esperanza. No se debía pensar que Elías volvería personalmente del cielo, como parecía indicarlo. Más bien sería Juan Bautista quien actuaría en el espíritu de Elías para conseguir la reconciliación de todo mediante la justicia y la fidelidad a la ley de Dios. Así comienza la buena nueva en un rincón del mundo con una pareja de ancianos que no tenían hijos, porque nada hay imposible para Dios. Los dos primeros capítulos de este Evangelio de Lucas son un relato de la infancia de Jesús, que también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, pero el espíritu es muy diferente. Mateo utilizó sin escrúpulo historia que no había previamente verificado y que se parecían a la infancia de los patriarcas de Israel que circulaban entre los judíos, y se sirvió de ella para indicarnos una seria o cuál sería la misión de Jesús. Lucas, en cambio, nos entrega un relato que es ante todo teológico, pero que se basa en hechos. Para eso utilizó un documento muy antiguo que conservaban las comunidades cristianas de Palestina. Encontramos pues 7 cuadros en estos dos primeros capítulos. La anunciación de Juan, la anunciación de Jesús, la visitación, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús y Jesús en el templo. El relato de la anunciación quiere marcar la diferencia con Juan, tanto en su persona como en su misión. Pero aquí lo importante es reconocer que cuando Jesús anduvo con los apóstoles, la misión de ellos era que fueran a evangelizar a todo el mundo y que el evangelio llegara a toda la humanidad. Entre todas las personas que fueron tocadas por el trabajo que hicieron
los discípulos, Lucas llegó a ser uno y siendo médico se entrega de lleno a escribir un evangelio, una historia narrada con hechos verídicos, por escritos y por realidades y por investigaciones que hizo. Y aquí nos enseña que ayer, hoy y siempre Dios Padre se vale de la persona que Él decida, las situaciones, condiciones, hechos, señales, para hablarnos a través de su palabra, directamente, independientemente y únicamente a cada uno de nosotros en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Es decir, que la palabra que a usted le dice algo, a él le dice algo y a mí me dice algo, es porque Dios nos habla a todo por igual con su palabra. De ahí que estudiar el Evangelio nos ayuda a entender cuál fue el plan y el propósito que Dios tuvo con esta misión de entregar a su Hijo para que todos podamos ser salvados, todos podamos seguirle y todos podamos tener la libertad de corregir, de entender y por eso tener una relación personal con Él. Y nos manda a obedecer las escrituras, a leerla, a investigarla, nos manda a obedecer las leyes, las normas, los preceptos, los principios, nos manda a obedecer la justicia, a hacer hecha la justicia y nos envía y nos manda a que mantengamos una relación personal con Él.